Lo que vamos a hacer ahora en montaje de proyectos electrónicos es tomar nuestro diseño, el diseño que teníamos de nuestro circuito, nuestro encendedor de LED, y vamos a ver que lo dibujamos del lado componentes. Es decir, lo vuelvo a repetir y siempre se los voy a repetir, todos los diseños se hacen del lado componentes, tanto cuando lo hacemos manual como cuando lo hacemos por computadora. Entonces, ¿por qué pusimos acá lado componentes? Justamente para saber que de este lado es donde van a estar los componentes puestos. Entonces, para transferir nuestro diseño, lo que vamos a hacer es girar el papel de calcar y lo vamos a transferir al revés, del lado soldadura. ¿Cómo nos damos cuenta que es el lado soldadura? Porque lado componente, las palabras lado componente se ven al revés. ¿A dónde lo vamos a transferir? A una placa virgen. Esto es una placa virgen fenólica. En este caso es doble faz, tiene cobre de un lado y cobre del otro. Ustedes van a utilizar simple faz. Yo simplemente no tenía. Y fíjense que al ser fenólica es una placa de no tan buena calidad como las de resina epoxi, que son estas verdes. Si ustedes tienen que hacer un diseño normalmente como los que van a hacer ustedes en estos años, se puede utilizar tranquilamente fenólicos. Ahora, si van a utilizar un microcontrolador y necesitan que ese circuito consuma 1 microampere, 2 microampere, 5 microampere, corrientes extremadamente bajas, tienen que usar glass epoxy. Tienen que usar de este tipo de sustratos. ¿Por qué? Porque el fenólico es higroscópico y puede llegar a tener algunas fugas de corriente, mientras que el glass epoxy es un elemento mucho más noble, es un compuesto mucho más noble. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer en nuestro fenólico es limpiar el cobre. Le voy a pasar una virulana para limpiar el cobre y tiene que quedar bien limpio. Fíjense, si ustedes lo pueden ver, que se espeja la cámara, entonces quiere decir que está bien limpio. Y vamos a transferir nuestro circuito impreso al cobre. ¿Cómo lo hacemos eso? Al ser manual, prácticamente no hay posibilidades de transferirlo fácilmente. Entonces, lo que hacemos es simplemente dibujar lo mismo que hicimos acá en el impreso. Para eso vamos a utilizar un marcador indeleble. Tiene que ser un marcador que no se borre con el agua, porque el ácido que vamos a utilizar para atacar es polar, está disuelto en agua. Entonces, si el marcador se va, evidentemente no nos va a servir. Bueno, lo que vamos a hacer es dibujar los pads. ¿Se acuerdan que eran los pads? Los circulitos. Pero solamente los circulitos, no el dibujo del futurín. Por ejemplo, el círculo grande del capacitor no lo vamos a dibujar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un pad, acá tenemos otro pad, acá tenemos otro pad, siempre fijándonos que respetemos que haya bastante distancia entre los pads, porque cuando hacemos un circuito manual como este, un impreso manual como este, no podemos tener demasiada precisión. Entonces acá tenemos otro pad, acá tenemos otro pad y acá tenemos otro pad. Me falta uno acá. Y ahí ya tengo al menos el dibujo de los pads. Ahora corro
mi dibujo del circuito impreso. Acuérdense que lo estamos transfiriendo del lado soldadura. Y voy a copiar cómo son las pistas. En este caso es así. Vamos a dar vuelta al marcador. De acá es así. De acá es así. Va a pasar por el medio. Va a pasar por el medio de estos pads. Y va a llegar hasta aquí. De acá es así. Acá es así. Y acá es así. Bueno, este va a ser entonces nuestro circuito impreso. Pero lo que tenemos que hacer es prolijar un poco este diseño, porque está bastante feo. Entonces, en principio los pads tienen que ser grandes. ¿Por qué tienen que ser grandes? Porque es donde va a ir soldado el componente. Y si nosotros no lo hacemos grande, probablemente una mala soldadura, un tiempo demasiada exposición del soldador, haga que el pad se vuele y la plaqueta queda inservible o la tenemos que reparar. Entonces, vamos a agrandar los pads, siempre que no interfiera con el otro pad de al lado. Siempre tengo que tener una distancia entre los pads. Acá está mi transistor. Fíjense que no dibujo el contorno de los componentes. Solo dibujo los pads. Me falta un pad acá. Y ahora vamos a agrandar este pad de acá, que no está bien. Y ahora vamos a mejorar un poco las pistas. Bueno, ese entonces va a ser nuestro circuito impreso transferido. Si quiero asegurarme que el ácido no pase por debajo del marcador, normalmente lo que yo les pido a ustedes que en los circuitos manuales utilicen liquid paper o los borradores, porque son perfectos. El ácido es imposible que se meta debajo del liquid paper. Mientras que en el marcador indeleble, si no se pasan una y otra vez, puede suceder que el ácido pase por debajo y coma la pista. Bueno, eso es todo. Espero que lo puedan hacer. Evidentemente ustedes no tienen los materiales, pero quiero al menos que lleguen hasta el circuito impreso en el papel de calcar.